Hola, Hola, hola Marujas. Marujas. Bienvenidos al, yo no sé qué episodio es, Cuarto episodio. al cuarto episodio de nuestro maravilloso podcast, Maruja, dime. Maruja, dime. Mm, Hoy tenemos un temón por delante, pero Muy antes de fuerte. entrar en él, ¿qué tal Ujú. tu semana, Dani? Mi semana, la verdad es que bastante tranquilita, ¿eh? O Ujú. sea, es como que estoy tomándome las cosas pausadamente, he relativizado mucho mi edad, en plan, como que ahora siento que sigo siendo muy joven, que Es me queda que mucho por lo delante. somos. Sí, pero es que cuando cumples X edad, en plan, digamos, que marca una era, ¿no? Los 20, los 25, los 30. Ujú. Como que esas edades te traumatizan mucho y claro, ahora estoy en esa franja de, oye, es que ni el año que viene voy a cumplir 30, ni el siguiente, ni el El siguiente. siguiente, es ya el siguiente del siguiente, el Bueno, siguiente del ya no siguiente. lo digas cuándo, pero entonces Sí. como que en ese sentido estoy diciendo, bueno, en verdad, y es como que me ayuda mucho a relativizar como mis inquietudes de no voy a hacer nada con mi vida, está todo muy chungo, no estoy pues eso haciendo nada fructífero, próspero. Ya. Entonces, bueno, pero en ese sentido por eso te digo que estoy bien, o sea, me noto bien. Bueno, qué bien. Sí. ¿Y Eso está tú? muy guay. A mí me ha pasado un poco lo mismo. Es que esto no Sí. lo hemos hablado, ¿eh? Pero como que tuve un momento de decir, jolín, es que voy tarde para todo, no sé, no sé a raíz de qué fue, creo que, em, no sé si pensando en el doctorado o en el máster, digo, es que voy a ser la más mayor de ahí dentro, ¿sabes? Pero luego me puse a pensar y dije, chill, chill, queda mucho tiempo, cuando termines vas a seguir siendo joven, pero yo pensando Bueno, como en hijos, ¿sabes? Diciendo, Dios, es que cuando termine el tú hilando con el doctorado, episodio anterior que hablamos de los padres. literal, pero es que yo creo que eso me dejó como un germen en la cabeza y yo, es que voy a terminar el doctorado con 31 años, Ya. qué mayor, pero luego digo, es que no voy a tener hijos antes igualmente, Además ¿sabes? que tampoco tienes que pedir perdón por hacer Ya. según qué cosas, tú haces lo que te apetezca y Y que tal. también como que la vida te va llevando un poco por esos derroteros. Que Ujú. cuando tienes 15 años, yo esto lo hablaba, de hecho lo hablaba con gente de la universidad, con chicas de la universidad, un día que salió el tema de las que queréis tener hijos, ¿cuándo os gustaría, no? O ¿cuándo os gustaría casaros en caso de casaros, tal? Y, y como que todas decíamos, antes de los 30, justo a los 29, el primer hijo, tal. No, no va a pasar. It's not happening. No. Ya, ¿eh? O sea, pero ¿Sabes? porque percibes el tiempo de otra manera totalmente. Totalmente, O sea, y porque totalmente, desconoces en realidad cómo es la vida, total. Y las digamos, promedio, posibilidades, las si posibilidades. quieres ahorrar, Claro, porque eh, piensas, no es que para cuando tenga, pues por ejemplo, 25 o 27 voy a tener tanto ahorrado, voy a tener tanto hecho, no sé qué, y ahora digo, mis 3 céntimos en la cuenta que no yo, pasa es nada, que no pasa nada. no pasa nada. Que nos queda mucho tiempo, ese es el Sí, resumen, hay que ser somos optimistas. jóvenes, además ahora se vive mucho más, se tiene hijos más tarde, tampoco Ujú, se pueden tener antes, pero no pasa nada. Te independizas más tarde también, pero tampoco pasa nada. ujú. No pasa nada. Y como digo, no hay que pedir perdón por existir. Es verdad, hay Hay que pedir que... perdón. Oh, ¿Cómo sí, hilas? oh, sí, oh, sí. Que lo Depende he de la lanzado antes lo de situación. pedir perdón y no me lo has No, cogido. no me he enterado, me he dado cuenta ahora. Cuando lo, cuando lo veas otra vez. Voy a deciros, Pero bueno, pues sí, efectivamente, en este episodio queremos hablar del perdón. Y oye, no hemos hecho la intro. vamos a meterla. Maruja Dime, un podcast de Dani Mora y Alexandra Toast. Pues Hablemos, ¿no? Es hablemos. un tema que me parece súper interesante porque hemos hablado de muchas cosas ya en estos episodios. Cada Llevamos vez más poquitos, profundo, ¿eh? Quizás nos sí, estamos ya pasando un poco, metiendo en terrenos un poco pero pantanosos. no pasa nada. O sea, todavía no estamos metiéndonos en terrenos súper pantanosos porque podríamos salir muy salpicados. Pero bueno, Pero ya poco a poco estamos... sí, yo ya no tengo miedo, ¿qué más da?
Total, tampoco es que tengamos 500.000 seguidores. No, Muchas gracias a los que nos apoyáis. a los que nos habéis visto y Es escuchado. verdad, lo agradecemos un montón. Total, cada vez Esta que tenemos un corazón, un like en Instagram, en YouTube, hombre, yo digo, ay, mira, esto nos han escuchado. estamos escuchando todo vuestro feedback y por eso también como que estamos intentando mejorar, Sí, total. incorporar como, obviamente siempre siguiendo como nuestro plan o nuestro, que Sí, tampoco sí, tenemos un sí. plan, Nuestra esencia, nuestra en esencia. plan, no tenemos esencia mucha. Exacta, exactamente. Pero Así que bueno, bueno. hemos hablado de equivocarnos, de fallar, de todas estas cosas, ¿no? Que son Hmm. muy interesantes. Pero de lo que no hemos hablado y me llama la atención que no lo hayamos mencionado antes, es del perdón. O sea, es que, ¿qué es perdonar? ¿Qué importancia tiene? ¿Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad? ¿Tú qué piensas del perdón así en Hmm. líneas generales, Dani? Porque yo voy pivotando, Ujú. la A ver, verdad. yo obviamente creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad, así como a priori, ¿no? Ujú. Porque es un poco una frase un poco manida, pero pues todo el mundo comete errores, el ser humano es, ¿cómo es? La persona que tropieza dos veces con la misma pie. Sí, O sea que el ser vivo. el equivocarse, el cometer errores, el hacer cosas mal, es como parte de la esencia también del ser humano. Entonces, el no perdonar me parece también como ir en contra de, porque es que realmente no podríamos hacer nada, ¿no? Claro, no O sea, no avanzaríamos. avanzaríamos absolutamente nada, No. nos quedaríamos en el primer error que hemos cometido, que seguramente fue al poco de nacer, en plan, entonces, bueno, nacer podría ser un error, según Depende se, de a quién le según preguntes, se ¿eh? mire. Entonces, yo sí que creo que, pues eso, que sí que todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero sí que también creo que tampoco puede ser algo como automático, ¿no? Sí. Porque es verdad que hay cosas pues más graves que otras y eh, a lo mejor queda un poco feo decirlo así, pero a veces como que hay gente que tiene que luchar por ese perdón y Mm, merecérselo porque, o sea, tampoco se totalmente. puede regalar perdón, que luego estamos diciendo perdón, perdón todo el rato por la calle, a todo el mundo en plan, Ya, total, o por sea, además es existir, como perdón, por muy a nivel respirar cerca de generacional ti. que todo el mundo está pidiendo perdón todo el rato, pero luego muchas veces no lo sienten, pero bueno. Es que yo creo que este es el problema, que como que hemos de alguna manera banalizado el pedir perdón sin sentirlo, ¿sabes? Es como un control Z de, bueno, Empezamos piso de súper nuevo. fuerte, te piso, vamos, te quedas en el sitio, Hmm. pero perdona, ay, perdona, tal. Pero realmente no lo sientes. Es que Hombre, además, eso, un perdón de alguien que no lo está es que sintiendo, se nota, ¿eh? es que no lo soporto, Se ¿eh? nota tela. Perdona, perdona. Chica, perdona, No no. no Sabes lo que no lo sientes. sientes. Sabes que me vas a volver a Total. hacer daño. Pa, ya está. Es que yo no Es sé que... qué insultos decir, pero Vale, uno ya va... está, lo puedes decir. Sí, por eso. Porque iba a decir otro, pero digo, bueno. Sí, no, pero ese lo puedes decir perfectamente y si no, se corta un poquito. Ujú. No le pongo el pi, solamente quito el... Ah, el sonido. Sí, Sí, porque el pic de queda muy... Bueno, pues eso. Que las segundas oportunidades. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo sí que pienso que todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Es cierto que cuando tú tienes que dar esa segunda oportunidad, a veces no es tan fácil. O sea, es como que me ha pasado alguna vez de pasar por el proceso de, no, pero es que esta persona de verdad se merece una segunda oportunidad o de verdad se merece que yo también haga introspección y como que ponga las cartas sobre la mesa conmigo misma y saber perdonar también es un trabajo de quien no ha hecho nada, ¿sabes? Porque pasa mucho con las relaciones, infidelidades, tal cual, que si tú aceptas perdonar es con todas las de la ley, ¿no? Ujú. El no echar en cara, el no recordar, el no... No sé, me parece un tema muy interesante y sí que pienso que todo el mundo se merece una segunda oportunidad, pero con matices. Sí, Perdono, pero no olvido. depende, Te perdono, depende. pero no olvido que me has hecho daño. O sea, Es que es una realidad. ya, Es algo que no puede. O es sea, humano. Es sí humano. es Yo creo humano, que pero quiero decir, recordar, hay daños que, aunque la mayoría pues se pueden reparar, o sea, ha pasado. O sea, sí, esa herida o esa cicatriz, digamos, permanece de alguna manera. Entonces, y forma parte también de del ti, de proceso. la relación con la otra persona, que a lo mejor se convierte tanto de amistad, de una relación de compañeros de trabajo, de lo que sea, a lo mejor eso se convierte en algo que potencia la amistad o la relación o lo que Sí, porque al sea. final
ese error ya también nos une para siempre. y te da confianza, porque pedir perdón o sentirte dolido te pone en una posición de vulnerabilidad. Ujú. Siento que puedes avanzar y que es la base al final de nuestra sociedad, que se basa en equivocarnos, perdonar, seguir, pero de alguna manera no olvidar, ¿sabes? Pero no olvidar negativamente, sino no olvidar de he aprendido de esto, Hmm. que creo que es importante. Sí, porque con esto que decías tú del control Z en el perdón, o sea, parece que, pues eso, que hay que hacer como si nunca hubiese pasado nada Mm, y aquí todos contentos. Y la realidad es que no, porque hay una persona que siempre sale perjudicada en esta situación. Entonces, total. obviarlo me parece incluso irrespetuoso, ¿no? Hacia la otra persona. Mm, O sea, yo, por ejemplo, si cometo un error con otra persona o me porto mal, tampoco me gustaría que haga como si no hubiese pasado nada. total. Incluso yo siendo el causante del daño, ¿no? Sería rarísimo y como una tortura, una especie de tortura, ¿no? Es que, o sea, en realidad muchas veces esta cosa típica de pareja de, sobre todo, pues a lo mejor el chico en una relación heterosexual, en plan, el chico comete un error, la caga, digamos, y ella es como, hace que como no ha pasado. Pero luego en realidad es que si no la afrontas, no lo asumes como esa Total. bola se empieza a hacer más grande y luego explota con el típico, pues ya speech con todo lo que tenías guardado, Es que eso es porque nunca lo fatal, has olvidado realmente, aunque hayas claro. fingido que sí. O que no lo has visto. Es que incluso este ejercicio de decir, oye, me ha molestado esto, o oye, considero que esto no está bien, Ujú. pues requiere también el ponerte tú en esa posición de incluso que te puede dar vergüenza que algo te haya molestado, porque no tiene por qué ser que el chico la ha cagado monumental o que la chica la ha cagado monumental. Es que yo creo que esto funciona No, en sí, sí, todas sí, las he puesto un parejas. ejemplo como muy estereotípico, Sí, o sea, porque chico, suele decir que ellas chique, como que lo guardan, pero bueno, yo creo que pasa un poco con todo el mundo, 100%. dependiendo también de la forma La de ser. personalidad, claro, Total, claro. yo creo que eso es como lo más importante. Pero el hacer el ejercicio lo haces una vez y ya luego te sales siempre. O sea, si una vez dices, oye Dani, que me ha molestado tal, ya la siguiente vez que a ti te molesta algo de mí, va a ser mucho más fácil que me lo digas porque ya nos hemos puesto en esa posición de vamos a resolver esto. Ujú. ¿Sabes? No sé, siento que cuesta dar el primer paso, pero luego va solito. Pero bueno, sobre este tema, que decíamos que como que el perdón es el motor de nuestra sociedad en muchos sentidos, porque lo creo de verdad, no creo que sea algo naif, es que creo que es una realidad. Y estuve pensando, yo, es que hay un libro que me encanta que se llama La bailarina de Auschwitz. Y a raíz de pensar en ese libro, en el perdón y tal, que ahora os contaré un poco, estuve reflexionando sobre la sociedad alemana, que creo que no hay mayor ejemplo de perdón, pero de no olvidar en nuestra sociedad, es que no hay mejor ejemplo que este, Al menos en considero. Occidente. Claro, claro, en nuestra sociedad europea No, sí, 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 occidental, sí. la nuestra. Bueno, no, no vamos tampoco a estar ahí maquillando todo lo que decimos porque nos estáis entendiendo. Es Pero verdad, bueno, no quería estoy... aclarar que en realidad, pues, quiero decir, a nivel, Sí, en nuestra visión del mundo, o sí, sea, sí, 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 es sí, un lo que evento. tenemos nosotros cerca y tal. Es que estuve dándole vueltas y tal, y realmente la sociedad alemana yo creo que tiene un compromiso real con no olvidar, con aprender. De hecho, lo busqué y el artículo 1 de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana es la dignidad humana es intangible. O sea, esta es la frase que abre la Constitución, la Ley Fundamental de la Constitución de Alemania. Y en cada ley, en cada movimiento de la legislación alemán está esa base de los humanos son sagrados. La vida humana es sagrada. Y yo creo que todo eso viene de los crímenes del Holocausto, de una sociedad súper dañada, súper dolida, pero que de alguna manera ha sabido perdonar y seguir. Es que me parece, no sé qué piensas tú de esto. O sea, esta manera esta Ujú. postura para afrontar, digamos, un Y de trauma de su crecer, porque ahora los historia. alemanes ya ves quiénes son. Bueno, ahora mismo también te digo que está habiendo como una especie de retroceso. O Sí, sea, ahora mismo, o sea, entiendo tú esto, pero estamos, o sea, hay gente que está ya como a nivel generacional, ya hay gente que le pilla muy gente nueva. lejos, sobre todo pues gente más joven, pues todo eso se está un poco perdiendo, creo. Yo creo Pero que precisamente yo creo que eso prueba tu punto de que al ujú, final
la manera en la que, digamos, Alemania ha progresado o ha superado no sé, esta enorme cicatriz, ¿no? De su historia, fue pues a través del reconocimiento y no del olvido, porque si Ujú. no, o sea, obviamente no puedes borrar las vidas que Sí, es que yo hablo también en ya no están, comparación. vamos. O sea, realmente la sociedad actual alemana ha cambiado, ha evolucionado, los movimientos políticos en Centro Europa en general son los que son y tenemos las elecciones para verlo, ¿sabes? Ujú. De todos estos países, pero sí que pienso que es imposible ahora mismo que se dé un retroceso como para llegar al punto en el que se encontraba Alemania en 1943. Bueno, Para mí es que es muy fuerte. que sí que es muy fuerte, pero Como, no como de la misma manera, pero quizá de otra. Ya, pero no de la misma manera. Es que estamos hablando de Hombre, porque quiero decir, a día de hoy, pues, si por ejemplo sucediese, toquemos madera, ¿no? Que no. esto es madera. Esto es madera, literalmente. Quiero decir, se grabaría todo en cámara, se podría retransmitir en vivo, o sea, es otra realidad social. Sí, Que total. eso, quiero decir, no es lo mismo que manden a gente a un sitio que nadie sabe, a que Mm, todo el mundo a través de su teléfono pueda grabar un vídeo y ¿sabes? sí, Quiere decir que si sucede, que obviamente ojalá que no, va a ser en otras circunstancias todavía más retorcidas, si se llega a dar, ¿no? Porque sí. la gente sería plenamente consciente, que aún así Ujú, luego hay gente que dice que la sociedad alemana, digamos, la nazi, ¿no? ujú. Que era plenamente, Es que todos eran plenamente conscientes de todo, por de dónde eso, pero estaba todo, de sería todavía todo. más visible, porque quiero decir, es que lo estáis viendo. Pero Sí, bueno, con cualquier otro sí, sí, sí. sucede, en plan, actual me refiero. Y podemos verlo. Por Es que eso, por yo, eso. yo hablo de la sociedad alemana porque creo que ha evolucionado, ha salido de ahí y están otras cosas, ¿sabes? Por mucho que se pueda no volver, sino ejercer violencia o llegar a un punto bajo, muy bajo en su Hmm. humanidad como sociedad, ya han salido de lo anterior, ¿sabes? Y bueno, todo esto, todo este rollo es un poco por este libro que os contaba, La bailarina de Auschwitz, que está escrito por Edith Eger, que estuve buscando ayer y murió el 27 de abril de este año, o sea, hace 4 días. Incluso cuando se publique esto, hará nada Hmm. de su fallecimiento, murió con 98 años. Ostras, Ujú. casi centenaria. Casi, esta mujer era psicóloga, psicóloga y escritora. Sus padres eran judío-húngaros y vivieron pues toda la masacre. Eran en su casa, su padre era sastre y tenía una hermana, vivían con la madre, el padre, una familia normal. Allí en Hungría vivían en un pueblecito que pertenecía a Hungría y se los llevaron, vivieron atrocidades horribles, estuvieron en varios campos de concentración, estuvieron en Auschwitz, estuvieron en Mauthausen, eh, en un porrón de Hmm. campos de concentración. A ella la separaron de su madre en el corredor de las duchas de gas. Fue Mengele, de hecho, el que decidió que ella no entrase, porque esta niña, esta mujer, que era una niña, creo que tenía, no quiero decirlo mal, pero creo que 12 o 13 años, cuando la llevaron allí con su familia, ella era bailarina. Su hermana era violinista, eran como que tenían un poco el arte en las venas. Y Mengele se la llevó a... No sé si estoy diciendo bien Mengele, yo creo que sí. Se la llevó... Pronunciación alemana. Dilo Sí. enfadada. Que Mengele. nos cancelan los alemanes. No, Se la no. llevó a su cuartel y ella pensaba que la iba a violar, Ujú. pero no, le pidió que bailase y me parece que bailó, no sé si por el lago de los cisnes o algo parecido, a este hombre le encantó y quería Abu de ella, pero como que pasó algo que le sacó de allí y ella sobrevivió. De hecho, le dieron una barra de pan en compensación por su actuación de bailarina y ella la repartió con un montón de niñas allí en el campo de concentración y eso fue lo que luego le salvó la vida porque ella estaba sola con su hermana en otro campo de concentración diferente en mayo de 1945 y el hecho de haber compartido el pan con una de esas niñas que se encontró en otro campo distinto la salvó la vida porque le cambió de sitio en la cola.
en la cola del corredor de la muerte, Ujú. se llamaba la marcha de la muerte, le cambió de sitio y eso la salvó. Ella, bueno, cuando llegaron los estadounidenses al campo de concentración, la dieron por muerta. Ella estaba tirada en el suelo con la espalda rota, tenía fiebre tifoidea, tenía pleuresía, que es como una inflamación de no sé qué moco o tela de los pulmones, o sea, no podía ni respirar, tenía fiebre de todos los tipos, o sea, estaba fatal, pero sobrevivió y se fue a Estados Unidos. Bueno, muchos siguieron ese Ujú. camino, ¿no? Después Se fue a de... Estados Unidos y se hizo psicóloga. Psicóloga de los militares estadounidenses que se de iban. efecto postraumático, ¿no? De los militares, ¿no? Ujú, exactamente. Y se hizo psicóloga allí y trató a mogollón de militares que venían de Vietnam, Sí, de de todos guerras, estos, de contextos Irán, de Irak, bélicos. sí, que volvían con la mirada de las mil yardas y les trataba, y el hecho de ella haber conocido los horrores más terribles la ayudaba mucho en su profesión y en su manera. Yo creo que también va un poco intrínseco en cómo era ella, la verdad, porque no sé si Muy resiliente. muchísimo, no sé Porque quiero decir, si es que ha vivido todo lo peor que se puede sí, vivir. y el mensaje del libro es como de perdón. O sea, el libro lo leí hace bastante tiempo, pero ¿Perdona es, quién? es de perdón como a la vida. Ella perdona, no, no sé si a Dios, no sé si era creyente o no, O al luego, universo, sí, no, sí. no sé si siguió siendo, profesando su fe judía, es que no lo sé, pero, pero ella como que lo perdonaba, de decir, bueno, esto es lo que He me ha tenido que tocado pasar, vivir sí. y ahora solo me queda salir adelante. Y ella se casó allí en Estados Unidos, fue feliz y estuvo ejerciendo su profesión hasta. Ay, pues esto me recuerda, o sea, esto de perdonar como al universo, pese a que, digamos, Sí, esté como siendo como injusto contigo, porque quiero decir, no no es... hay. Pues me recuerda justo al libro de To Kill a Mockingbird, Matar a un Sí, ruiseñor en español, de Harper Lee, porque el protagonista, bueno, no el protagonista, pero la historia se centra, aparte de en Scout, que es como una niña y como pues su visión del mundo, bueno, sí, así contexto de la novela es como una de las grandes, uno de los grandes clásicos de Estados Unidos por el tema del racismo, porque se ambienta por la década de los años 30, el apartheid y todo este sí, rollo, bueno, pues el padre de la niña es un abogado y él, aunque tiene muchos claroscuros el personaje, no en este libro, pero luego en otra novela posterior, como que se ve un poco no tan ideal como lo ve ella, la sí. niña. Entonces él decide contra, digamos, todo el pueblo, porque imagínate, creo que es Mississippi o no sé, Ujú. pues un pueblo, ¿no? Todo el mundo en contra de que él defendiese a un hombre negro que había sido acusado de violar, mierda, No pasa he dicho nada. la V palabra, No pasa a nada. pues una mujer blanca, Ujú. que luego al final el villano o el antagonista de este libro es el padre de la Sí, víctima o supuesta víctima. sí. Bueno, o sea, el tema es que es víctima, pero no de... Uy, te estoy haciendo un spoiler, No pero pasa no, nada, no no pasa pasa nada. nada. Entonces, a lo que me refiero que me ha recordado lo que decías del perdón, de perdón al universo, es que el hombre este negro, creo que se llama Tom, el personaje, Ujú, en ningún momento, digamos, tiene como una actitud vengativa o de, pues eso, de rencor hacia nadie, sino que, aunque es inocente, spoiler, ujú. nuevamente, es como que él acata su destino sin ningún tipo de eso, de actitud rencorosa, ¿no? Sí. Jo, es Y que es, o súper sea, para mí es fuerte. la mayor forma de perdón, ¿no? Porque al final Total. están siendo injustos, o sea, en una situación de injusticia racial en este caso, en el lugar de, que no estoy idealizando con esto, simplemente hablo de un caso particular, Ujú. ¿eh? Ya está, ya estoy justificando, pero bueno, Total. Pero no, sí. Es que yo creo que es la mayor forma de perdón, el no tener rencor. El perdonar de verdad. perdonar aunque realmente vaya en contra De todo. de tu propia integridad física o de tu futuro, Mm, de tu vida, ¿no? sí, sí. Muy fuerte, ¿eh? Ujú. Pues yo, mira, con esto que mencionábamos del tema del perdón, de no olvidar,
yo en lugar de irme a la Alemania nazi, eh, Yo creo que podemos decirlo, ¿eh? sí, Creo que sí. yo me decanto por un tema que me fascina, que me gustaría dedicar, ya lo adelanto, un episodio enteramente a este Lo tema. haremos porque a mí me encanta. O sea, ella no sabe nada, sí que sabe pues de qué voy a hablar en el sentido como general. Sí. Voy a hablar de brujas. Es que Es que nos encantan. tiene, nos encantan, ¿eh? Creo que es muy interesante en sí como figuras porque creo que se las ha redignificado mucho, Mm, porque obviamente, al igual que en este caso, por ejemplo, volviendo a lo de To Kill a Mockingbird, sí. o el caso de, ¿cómo se llamaba la escritora? Edith Egger. Edith. Eso. Mm, Como que yo creo que todo el mundo se da cuenta de que la mayoría de casos la sociedad fue injusta con ella, con ellas, y como que se han cometido una especie de heroínas, ¿no? Eran unas personas, digamos, repudiadas repudiadas, pero por eso, porque por incomprensión, por... y muchas veces por aspectos físicos únicamente. O sea, a los pelirrojos los quemaban en la hoguera. Seguramente tenga antepasados que fueron quemados en la Ay, hoguera por ser podrías pelirrojos. ponerte a investigar, ¿eh? Podría. Es que, claro, a mí me veis así como con este tono más castaño, sobre todo con esta luz, No, pero con el sol, así, con el verano, se le pone en plan pero mis pelirrojo, primos, pelirrojo. mis tíos, mis abuelos, tal, muchos pelo naranja, pero naranja en todas las luces, daba igual. Así que seguramente, ¿eh? Alguno De cayó. hecho, mira, investigando el tema de las brujas he visto que sobre todo, pues, esta historia se va a ambientar en Inglaterra y Vale. entonces me puse a buscar datos de Reino Unido, Gran Bretaña en Ujú. general y en realidad entre los siglos XV y XVIII, que es como la época en la que más se... En este caso ahorcaban, se suele decir que quemaban... Bueno, no sé por qué estoy censurándome. Se suele decir que se quemaban más a las brujas, Sí, pero en realidad eso sucedía principalmente en Centro Europa, la zona de Alemania, que antes era el Sacro Imperio, bla, bla, sí. bla, que ahí sucedía más eso, en Reino Unido era más, las Ahorcar ahorcaban, directamente. o sea, la manera de ejecutarlas era la más habitual. Ujú. Y he visto en cuanto a cifras que me parece que eran entre 2000 o así, entre estos tres siglos en todo Gran Bretaña. Y el caso que voy a hablar fueron literalmente 10 personas simultáneamente ejecutadas. Qué O sea, barbaridad. que si lo piensas en proporción, o sea, representa un Es montón. muchísimo. Y es muy interesante esta historia, más allá de, pues bueno, a todo el mundo que le interese el tema de brujería y todo esto, ya de por sí es Es que es interesante. súper interesante. Yo ya estoy Pero, dentro. pero a mí me pasó, o sea, investigando y tal, que he visto que en realidad el desenlace, ¿no? Que al Ujú. final se convirtió en uno de los juicios más paradigmáticos en todos los sentidos, surgió en parte, o sea, se hizo tan grande la bola Sí. por una especie de historia de enemistad entre dos familias que claro, al final, en este contexto, o sea, siglo XVII, acaban, o sea, hace 50 años, la reina Isabel I promulga una ley de brujería en la que se contempla, pues, condenar a muerte a aquellas personas que inflijan daño, digamos, usando la hechicería o Magia eso ya negra. marcó un precedente, pero en la época en la que se ambienta esta historia estaba el sucesor de Isabel I, Ujú. que era, me parece, Jacobo I. Y este hombre estaba un poco Cucú. cucucho con el tema de las brujas porque creía, vamos, Claro, le tenía firmemente que eran un reales y miedo. les tenía pánico real. Porque él, digamos que vivió en primera persona una experiencia con unas brujas que luego dio lugar a otros juicios. Oh, qué barbaridad. Em, Porque él, volviendo como de un viaje, volviendo creo que regresaba a Escocia, Ujú. pues en el barco, como que hubo una especie de... casi se hunde el barco, básicamente, por una enorme tormenta, tal, y entonces dijeron que las brujas habían provocado, pues este, digamos, atentado, ¿no? Qué Contra él. barbaridad. Y entonces a partir de eso él, pues bueno, o sea, a tope, a tope, a tope. Claro, De loco. hecho, publicó una especie de disertación filosófica que tengo por aquí, de Monology, que Ujú. básicamente es sobre este tema de, bueno, es sobre el arte de la adivinación, pero va sobre las brujas Pero y tú todo esto. imagínate este Estaba hombre al muy llegar al obsesionado. palacio. Con esto me refiero que, claro, era una época de persecución Total. absoluta
Y, o sea, aunque luego en contexto parece que siempre son más, en esta época como que se concentraron todavía más. Porque aparte del tema de brujería, se juntaba que él quería como, tenía un miedo a que, porque él era protestante, bueno, iglesia anglicana, ¿no? Pues tenía miedo de rebeldía de los católicos, Ujú. sobre todo por eso en Escocia es donde mayormente ocurrieron este tipo de ejecuciones Sí, y persecución, porque ahí había mucha población católica. Entonces era como mataba a dos pájaros de un tiro, por así decirlo, ¿no? literalmente, ¿eh? Entonces, bueno, después de todo este, digamos, disclaimer, ¿no? O contexto histórico, vamos a hablar de estas dos Brujas. familias, de estas brujas. Y lo curioso es que la historia comienza a raíz de, por un alfiler, no un alfiler en concreto, en plan, o alfileres, Ujú, porque una niña llamada Alice, Alice Device, bueno, una niña, no era una niña, una mujer, ¿no? Tuvo un encontronazo con un vendedor ambulante y este vendedor ambulante se rehusaba, digamos, a venderle estos alfileres. ujú. ¿Qué pasa con esos alfileres? Básicamente se dice que, aparte que eran muy caros, no es como ahora, ¿no? Eh, pues eran muy utilizados pues para encantamientos de amor, eh, Pudú. ¿Te imaginas? vudú, también como para cosas curativas, ¿no? Para el tema de... Porque claro, al final la brujería está muy vinculada al curanderismo, ¿no? Sí. O sea, de hecho muchas se identificaban como brujas, pero porque eran curanderas. Ujú. ¿Cómo se llama esto? La terapia esta que te pinchan. Sí, No. medicina... Ah, acupuntura. Acupuntura. No, pero yo creo que no tiene que ver con esto. Es No. como más de hierbas, Ah, medicina de vale. esta... Pues eso. Sí, de bruja. ¿Qué le Claro, es que al hacemos? final es como que, o sea, la línea es muy fina, porque claro, en todo el mundo en los pueblos, pues era consciente, ¿no? Sí. De que había curanderas o curanderos, pero como que luego, claro, había algunos que a lo mejor se iban por unos derroteros y otros que, pues bueno, se dedicaban a ello. En este caso, esta familia, que es la Device, eh, tenía fama por su abuela, la abuela de esta chica, que se llama Dim Dyke, bueno, ese era su apodo, Ujú, y pues digamos que ya tenía la fama dentro del pueblo, ¿no? Entonces, a raíz de este desencuentro con este vendedor ambulante, que según se dice, el hombre como que volvió o sea, se refugió en una posada cercana porque se quedó como medio cojo, supuestamente por ella. Luego, como a los pocos días, el hijo de este vendedor, digamos que llevó a esta mujer a reencontrarse con este hombre ujú. y ella, digamos, se confesó como bruja y dijo Dios. básicamente que la había maldecido por llamarla ladrona o acusarla de ladrona. Porque Pues muy claro, bien. aquí defendemos. Estupenda. Por algo sería. Claro, es que, o sea, piensa que al final estas familias se dedicaban también un poco a extorsionar a la gente, ¿no? Con Ya, esto menuda de, mafia, ¿eh? Ojo, que te lanzo un si no me hechizo. das, te maldigo. Sí. Entonces, claro, al final es un poco complicado. Hombre, yo le hago caso a la Eran bruja, personas lo que ella quiera. que sobrevivían, ¿no? Mm, Entonces, bueno, pues a raíz de esto, de que esta mujer, digamos, se confesara, ¿no? Como, pues eso, que había hecho un pacto con el diablo y todo este rollo, pues empezó, digamos, el juez de paz de Pendle, que es el lugar en el que se ambienta esa historia, que está situado al este de Lancashire, en Inglaterra, así ujú. para más datos. Roger Nowell, ¿no? Este es el Sí. juez. Pues este tenía parte de intereses, por Y lo el que sea de juez va a terminar ascenso. muerto, seguro. Tenía intereses en que pues estos casos terminasen con condenas a muerte porque por esto que te digo de Jacobo I, que Sí. está muy interesado en... Quería terminar ahí en el Tribunal Constitucional Ujú, inglés. exactamente. Entonces, pues cualquier indicio, cualquier testimonio, oye, pues... Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Este hombre cita a la madre, a la abuela y a uno de los hermanos a, pues eso, a comparecer. Y pues en estas ya declaraciones ya aquí todo el mundo es todos contra todos. claro. Aquí todo el mundo empieza a acusarse de no es que mi madre hace cosas chungas, no ¡Qué es que no sé. barbaridad! Pero claro, luego este juez pone sobre la mesa el nombre de
Perdón, porque No, son no, para muchos nada. Y nombres. mucha información, ¿eh? Yo estoy enganchadita ya. Eh, Anne Chattox, que es Ujú, como, digamos, la matriarca de otra familia, que es como vecina de esta familia, sí. que se dedica básicamente a lo mismo. Comparten como, o sea, tienen pues en el mismo feudo tal, entonces están como muy enfrentadas, son Ujú, rivales, sí. básicamente. Entonces, cuando este señor pone el nombre de esta mujer sobre la mesa, la otra, bueno. Se lió la de Dios. Entonces, o sea, no solo, o sea, ella, aunque se confesaba a sí misma como bruja, acusó a esta mujer y a su familia, digamos, de haber matado a 4 personas, o sea, un circo. Totalmente. Entonces, claro, pues poniendo la pelota también en el tejado de los otros, pues el caso es Homicidas, no que sé el qué. juez terminó pues llevando a juicio a Chattox, que es Ujú. digamos una abuela, igual que su abuela, o sea, a la abuela de esta chica, La matriarca y matriarca, ¿no? las matriarcas, la hija de la matriarca de los vecinos Sí. Y la y otra. esta chica. Ujú. Y claro, ahora dirás, ¿por qué al final terminaron 10 personas ejecutadas? Que se dice pronto. Muchos, ¿eh? Porque en medio de esto, ¿no? Están ellos ya en prisión, Sí. en plan a la espera del juicio. Eh, los eventos, lo del alfiler sucedió en marzo y esto que te cuento, digo, es en abril. Vale. Pues contexto, estamos en Viernes Santo Ay, Dios. y no se le ocurre a la madre de Alice, ¿cómo es Alison, no? Es que ya como tengo mucho caca de nombre, bueno, Alison de... ¿Esta cuál es? ¿La Alison cuál es? es la del alfiler, Vale. la que arranca Ah, toda esta vale, historia. vale, vale. Device, es que me lío con los apellidos. Vale. Alison Device, pues su madre, que se llama Elizabeth, pues no se le ocurre otra cosa que hacer una pues reunión en Viernes Santo y claro, en esta reunión pues llegan tanto simpatizantes de ellos como pues otra serie de personas. Entonces, digamos que esta situación hizo ruido. Bueno, el hijo como que robó una oveja, se dice, se cuenta, que robó una oveja a otros vecinos, tal y cual. Entonces, en este contexto, pues llegó a oídos de la policía y evidentemente pues dijeron, uy, Todos al calabozo que me la vais a aquí liar. hay sospechitas de que hubo brujería, ¿no? Sí. Y pues básicamente les llevaron a estos a juicio y ya como que se sumaron. Entre este grupo estaba también una mujer que se llamaba... Estos eran todos device. Sí, o sea, estaba la madre y el hijo. Sí. Y aparte lo que te digo, vecinos simpatizantes y una mujer que se llamaba, que lo tengo por aquí, Alice Newter, ¿Otra Alice? otra Alice, Ah, bueno, bueno, la otra era Alison, ¿no? Alison, sí, con Z, y esta es Alice. Pues esta mujer, yo creo que no era bruja, esta es mi interpretación, Ujú. pero pues era católica y aparte era viuda y pertenecía como a una familia de arrendatarios, en plan, de terratenientes, o sea que tenía mucho Tenía poderío nivel. dentro pues de ahí, ¿no? Y yo creo que interesó también meterla en este grupito porque se dice que aprovechando, digamos, esta reunión, ella luego se fue pues a una especie de culto, ¿no? Católico Ujú. en Viernes Santo, recordemos. Entonces, Ya está. Dos pájaros de un tiro. Nos exactamente. cargamos a esta que es católica. Y bueno, luego, a ver, también es verdad que estaría, o sea, involucrada, no involucrada, pero estaba relacionada dentro de este mundillo. Sí. Entonces, Dijeron uno más. Sí, total. y como te digo, ya en este momento era como fuego cruzado, acusaciones mutuas de no sé, es que tú has embrujado no sé quién, yo he visto no sé cuánto, el otro ha hecho no sé qué. Así era un poco como funcionaba. Ujú. De hecho, bueno, Jacob I a lo largo de su vida como que evolucionó su percepción sobre esto, ¿no? Esta persecución y luego como que cambió un poco de opinión en el sentido de que se da cuenta de que había testimonios que eran poco fiables y Ya. que se tomaban como verídicos Cuando no lo eran. cuando no lo eran. Entonces, como que luego se fue volviendo más escéptico en ese sentido de, a ver, yo necesito pruebas reales. Bueno, menos De, mal, también te digo, antes de ahorcar a no sé cuánta gente claro, que porque quiera se dio cuenta que pruebas. había gente que se condenaba a sí misma o entre ellas porque les interesaba por lo que fuera, porque había Claro, rivalidad, por porque por intereses. intereses el que fueran. Entonces, pues... Qué fuerte, Dani. Pero lo más también fuerte, más allá de esto de
la rivalidad entre estas dos familias, que como digo, en total fueron 12 las personas acusadas. Una, la matriarca Device, la abuela, que La tenía abuela. por entonces 80 y pico años, estaba ciega, era muy mayor. Ella se reconoció como bruja, de Sí décadas. soy. Pues ella falleció en prisión. Pero los 11 restantes, 10 de ellos fueron ejecutados en agosto de ese mismo año y una de ellas sí que fue, ¿cómo se le dice? Que no se le condenó, vaya. Salió Absuelta. absuelta, exactamente. Pero bueno, que también hay que mencionar en este proceso de juicios la hija, una de las hijas de Elizabeth, la que hizo la reunión. Sí. Porque esta mujer tuvo 3 hijos. Uno, el hijo que fue condenado después, la hija de los alfileres, y esta otra que es una niña de 9 años. Esta niña que se llama, la tengo por aquí, Janet Janet. Device, pues esta niña, menuda penca. Porque básicamente, aparte que marcó un precedente porque su testimonio fue tomado en cuenta y de hecho fue fundamental para condenar a todo Cristo, Qué barbaridad. esta niña de 9 años, pues, o sea, acusó a su propia madre, a sus hermanos. Menuda puerca. Madre mía. Ella... Esta era la bruja suprema. No me digas. Entonces, Ostras. no se sabe, o sea, qué intereses habría, si era una especie de sensación de venganza. Hay gente que dice que estaba influenciada por este juez que te digo. Es como que está ahí. Y bueno, claro, evidentemente, Elizabeth fue una de las pocas que nunca se confesó como bruja, pero cuando vio a su hija de 9 años entrando al juzgado, En ¿no? el estrado En diciendo, el estrado. brujos todos. Pues Ostras. dicen que perdió los estribos y que vamos, que claro, tuvieron que echar a la niña y luego ponerla a declarar en otro lado porque, La madre la mataba. hombre, como va no. Me van a ahorcar por esa niñata. Ostras, Exacto. flipas, ¿eh? Qué buena historia. Me llama la atención la rapidez del juicio, ¿eh? O sea, esto empieza Te en quiero decir, marzo, aquí abril, declaraba uno, declaraba el otro. en Nos agosto creemos. todos muertos. A ver, bueno, en este caso, también ten en cuenta que había una persona viva que había sido acusada de Sí. el vendedor ambulante, que se llamaba. Bueno, no les importa esta historia. El caso, que lo paradójico, o no paradójico, pero curioso. Bueno, sí paradójico en cierto modo, porque esta niña, 20 años después, ¿qué crees que pasó? Brujita. Ay. Sí, mira, lo tengo por aquí apuntado porque en este caso fue, y por eso te digo que es como muy paradójico, fue a raíz del testimonio de un niño de 10 años, Ala, Edmund Robinson. de su propia medicina, la Janet. La acusó de bruja, bueno, y luego se dice que este niño reculó finalmente y dijo que testificó, digamos, o declaró esto porque con esta idea de las brujas de Pendle, que al final estos juicios se convirtieron como en un evento muy emblemático, como que influido por esto, pues empezó a acusar porque no solo acusó a ella, acusó a diestro y El siniestro, niño, como esta me cae mal, esta también. otras. Mira. Ha sonado el timbre. No pasa nada. 3 hours later. Bueno, después de esta pausa publicitaria. Podríamos haber metido publicidad en realidad, ¿no? Pero bueno, todavía no nos patrocina nadie. No, nosotros metemos Nosotros una mismos. publi de... Un vídeo de nosotros, ¿te imaginas? Oye, no, no es mala, ¿eh? Uf, hay que grabarlo, ¿eh? Bueno, es verdad. Ya nos inventaremos algo. Bueno, retomando lo que decía de nuestra brujita Sí, es verdad, además está puñetera. Sí. Como digo, este niño terminó reculando, porque bueno, aparte, como te digo, a medida que pasaban los años, este Jacobo como que el rey exigía más pruebas más contundentes. Claro. Entonces, pues al final el niño dijo, mira, que en verdad era bromi. Era bromita. Era bromita. Y entonces fue absuelta esta mujer, Janet, pero el último registro que hay de ella es del año 1636. O sea, la historia sucedió en 1612, la de las 10 brujas ejecutadas. Pero claro, el tema es que en este proceso de mientras ella estaba en prisión, pues tenía que, o sea, estos servicios, digamos, tenía que pagar por ellos. Y esta gente, me refiero a gente, en plan las brujas, estas curanderas,
malvivían. O sea, Claro, eran en muchos casos mendigas. y Entonces, repudiadas y tal. no tenían lo que viene a ser mucho dinero. Ujú. Entonces, terminó pues pasando el resto de sus días en prisión, se dice. Ah, estaba más a Una especie gusto. de karma, ¿no? De Sí, repente. ala. Pues mira, chica, no haberlo hecho. A lo mejor fueron todos los brujos desde la otra vida Ujú. echándole un Hombre, le maleficio a la dijeron, Janet. hombre, le dijeron, payasa, por tu culpa estamos aquí todos. Ujú. A mí, o sea, yo, esta historia, porque en realidad, bueno, esta niña como que metió baza, pero todo esto, o sea, la bola se hizo grande por esta historia de enemistad, de rivalidad entre dos familias de curanderas barra brujas, como las quieras llamar, que por este rencor que se tenían, Todas a la hoguera. Bueno, al todas a la hoguera, ahorcado. Al todas, ahorcado. todas ahorcadas. Qué Y fuerte. todo, o sea, obviamente esto no está 100% confirmado, pero el origen podría haber sido porque esta familia Chattox, Ujú. a la que acusaron la familia vecina, como que les robó cosas por valor de 1 libra esterlina, que a día de hoy sería como 200, 300 libras. Sí, Entonces, quiero decir, tampoco era tan deep. Entonces, todo esto como que derivó en una una... bola enorme. Exacto. Luego el padre de la familia Device terminó falleciendo por causas supuestamente naturales. Luego, entre estas, el juicio, ¿no? Dijeron que habían sido ellas, Claro, no te fastidia. pero como que había como una especie de relación de extorsión también por parte de Ujú. estos Muy chatox. tóxica entre De para que ellos. no ataques a mi familia, decía el padre, es como, Pues ahora ya te verás. voy pagando dinerito. Ujú. Hasta que dejó de hacerlo y pues... Qué fuerte, ¿eh? Pero qué interesante. Y todo en realidad sería tan fácil como decir, pues sí, Oye, chicas, lo siento, perdona. perdóname. Oye, lo siento, A toma. ver, estoy banalizando mucho, pero en realidad es que se resume un Que poco sí, eso, ¿eh? total. Y madre mía, es Porque que, en el fondo tienen más en común que otra hombre, es cosa. que son lo mismo. Son exactamente lo mismo, lo que pasa es que... Qué fuerte, ¿eh? Lo que evita un perdón a Ah, tiempo, ojo. ¿ves? Podéis terminar todas ahorcadas. No queremos No, eso. no, no. Que digas, venga, va, lo siento mucho, soy Ujú. tonta, no he hecho esto bien, toma tu libra y ya está. Y ya está, y todas contentas, Santas Y ninguna Pascuas. muerta. Madre mía, qué Que cada una fuerte. siga con su negocio, a lo mejor, mira, cada una se monta su nicho, en plan, mira, tú por esta zona, yo por esta, tal. Y que en este caso hubiese existido la redención. El decir, venga, va, Ujú, te perdono, cada uno con lo nuestro, porque no es algo imperdonable. ujú. ¿Tú crees que hay cosas imperdonables? A ver, yo creo que sí, que hay cosas imperdonables. O Ujú. sea, al final, eh, por ejemplo, en este caso, ¿no? Mm. Eh, Está que, encargada que mi te abuela por tu acusen culpa. en tu contra, o sea, que te, pues eso, que te incriminen y termines condenada a muerte, pues yo creo que es algo bastante imperdonable. Es heavy, ¿eh? Sí. Pero, o sea, Totalmente. no solo eso, hay muchas otras situaciones, a lo mejor no tan extremas, que también me parece que son imperdonables, 100%. ¿Cómo? Pues no sé, o sea, por ejemplo, el caso de Kesha Ujú. con Doctor Luke, toda esta parafernalia judicial, a mí me parece bastante imperdonable. Que ahora, bueno, en 2023 se resolvió en, ¿Se resolvió? pero en secreto, o sea, han llegado como un acuerdo del que no se Entre saben los detalles bambalinas, para evitar juicio o lo que sea. y así ninguno de los dos ha terminado puramente condenado. Pero todo esto como empezó por Kesha denunciando a Doctor Luke, que era como el productor de sus mayores hits, y lo acusó de Sí. una serie de abusos también laboral y tal. Entonces, pues todo esto hizo que ella pues quisiese desvincularse de la discográfica porque este hombre pues tenía un sello propio y tal. Sí. Y, y eso, básicamente. En este proceso de intentar desvincularse, sacó un disco todavía bajo ese sello. Ujú. Pero bueno, es verdad que Kesha tuvo más libertad creativa y este hombre no le componía los temas ni se los producía, sino que simplemente estaba, digamos, ¿no? Estaba su A nombre. nivel ejecutivo, ¿no? Claro. Pero no estaba vinculado como los anteriores. Y ella sacó un disco, Rainbow, en el que Es verdad. hablaba de, Uy, se me pues, había olvidado a mí eso ya. se llamaba, ¿cómo se llamaba? Praying, la Sí. canción, y es que esa canción literalmente habla de
en este proceso de sanación de ella, de intentar sobrellevar ¿no? esto, Sí, como que ella se había dado cuenta de que, bueno, que ella le había perdonado todo el mal que le habría causado este hombre, supuestamente, todo supuestamente, em, que le habría perdonado, pero bueno, que hay cosas que solo Dios puede perdonar, ya, dice ella en la total. canción literalmente, Mm, que ella misma propiamente le había perdonado, que no sentía pues ningún tipo de venganza en ese sentido, pero dice, oye, pues que te perdone Dios, ¿no? Porque qué en el barbaridad. fondo, Sí, porque realmente realmente lo que has hecho no es no bonito, no tiene tiene perdón. perdón. Exactamente. Qué fuerte, ¿eh? Es que la historia de Kesha también como artista es un poco truculenta, ¿eh? Ha pasado un montón de cosas. Sí, ahora no está, yo creo que está en un momento como más libre a Valle, nivel... ¿no? También a nivel Mm, artístico, imagino. sí, Porque recuperarse de eso también haces muchos enemigos en lo que viene a ser las discográficas, grandes sí, nombres, total. tal. Muy interesante. Además, bueno, yo creo que ese disco, o sea, es su mejor disco. Ujú. Es muy fuerte el rollo que pasa con muchas otras cosas, de que de los peores momentos al final puedes luego extraer las mejores cosas, ¿no? Sí, O sea, porque creo que de su peor momento, de esos sentimientos más feos o situaciones más feas, ha sacado canciones. Quiero decir, Preyin es un temazo, es un himno sí. básicamente, pero en ese disco o sea, hay muchas otras buenas canciones. No sé, que a mí siempre me llama la atención eso, ¿no? De situaciones desagradables luego sacar algo positivo, sobre todo a través del arte, ¿no? Es que eso es increíble. Y sobre todo es Esta que no nación entras también. total, porque no entras en un círculo de autodestrucción como yo creo que a grandes artistas actuales, a la mayoría, sobre todo aquellos que son famosos desde pequeños, les ha pasado el entrar en ese ciclo de autodestrucción, una Demi Lovato, un Justin Bieber, bueno, un montón de nombres que ya hemos mencionado aquí en otras Ujú. ocasiones. Y luego cuando ves ese arco de redención a nivel artístico, que es que se les nota cuando están liberados de muchas de esas cosas, que no solamente tiene que ser a nivel de extorsiones o abusos, Sí, no, también cosas puede ser, truculentas. sí, pueden ser otras cosas, sustancias, lo que sea, es que se nota en el arte que hacen y en lo que sacan y en cómo se llevan a sí mismos, ¿no? Por estos lares que me parecen bastante complicados, donde es muy fácil convertirte en una bala perdida, en salirte en... no sé qué piensas de esto. Sí, porque yo creo que al final como que también tienes que pedirte perdón a ti mismo Total. para... O Mm. sea, el perdón también debe ser con uno mismo, ¿no? Es que eso es lo que quería decir antes, que no sé si lo he llegado a decir, imagino que no, No, pero que todavía no lo habíamos hablado, pero... cuando pides perdón, eh, no solo tiene que hacer esfuerzo el que perdona, sino también tú a la hora de pedir perdón, el decir, vale, yo pido perdón, yo me arrepiento de esto, pero también me perdono por este error o por esto que he hecho mal o por esto que no va de acuerdo con mis valores, ¿no? Creo que es un paso súper importante para poder avanzar un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Sí, recogiendo un poco lo que decías de lo de las balas perdidas y tal. em, Pausa publicitaria. One eternity later. la verdad es que estamos teniendo muchos problemas, ¿eh? No quiere que nos pidamos perdón. No, muchas interrupciones. Bueno, Lo de retomando nuevamente. las balas perdidas, Dani. Sí, tema balas perdidas. Yo he investigado un poco porque hay una serie que me gustó mucho, que bueno, esta última temporada es un poco floja. Es de Netflix que se llama Heartbreak High, es como una Ujú. especie de reboot. En español es Los Rompecorazones. Es un reboot de una serie de Australia, como de instituto, y la han hecho nueva, pero desde el enfoque ¿no? de la sociedad actual, ¿no? En plan, pues un cast mucho más diverso, también de tema de sexualidad, de género, ¿no? Un poco, o Sí. sea, que en ese sentido con la serie de los 90 pues nada que ver. Pero quería sacar sobre la mesa o sea, poner sobre la mesa esta serie porque hay un personaje que se llama Cash, que está interpretado por Will McDonald, McDonald's, ¿eh? que bueno, en la serie, así a grandes rasgos, es un perfil problemático, el típico pues, malote, que está metido en cosas mm, drugs Truculentas. truculentas y pors. Ujú. Y bueno, pues a raíz de conocer a otro personaje que se llama, me parece, lo tengo por aquí,
Es que he perdido el Darren, pues conoce a este personaje que es un compañero de clase y pues se enamoran, o sea, se descubre a sí mismo a través de él. Sí. Y luego es muy interesante porque luego el personaje resulta, esto es medio spoiler, pero bueno, resulta ser asexual. Entonces también está como la... O sea, porque la historia empieza como romance, ¿no? Entre Claro, llega ellos un y punto, llega un punto que él le dice o se da cuenta de que aparte de que, digamos, su interés romántico son los hombres, no siente o sea, no siente atracción deseo física. sexual, sí. Sí. Entonces, bueno, es muy interesante en sí el personaje porque es Mm, muy curioso. total, ¿eh? Pero aparte de esta trama sobre su sexualidad, otro elemento de su personalidad interesante es que él pertenece a una tribu urbana de allí de Australia, que bueno, cuando te la describa vas a decir, pues chica, es un canino y ya está. Pero es que ahí es como que está surgiendo en estos últimos años, que se llaman los Esheis, o también se les llama Sluts. Bueno, el nombre proviene, así como curioso, de la palabra inglesa bueno, en realidad el Pig Latin, que es como un lenguaje vulgar dentro Ujú, del inglés que adoptan los jóvenes. sí. Ses de session es como de quedada, es como esta idea de pues pasar el tiempo con los amigos, ¿no? Sin hacer nada Ujú, fructífero, inglés digamos. de la calle. Sí, de ahí proviene un poco los essays, que es este grupo al que pertenece, y para identificarlos pues es fácil, quiero decir, la manera de vestir es como pues lleva la típica riñonerita de fila, Sí, pues el chándal. marcas, el chándal, ropa de marcas de lujo, en plan Gucci y todo este rollo, Ujú, y luego aparte a nivel conductual, digamos, pues son personas pues muy rebeldes, dicho finamente, ¿no? sí. Porque pues cometen muchos altercados, sobre todo con gente como que si tú te cruzas con esta tribu, digamos, o este subcultura, como la quieras llamar, Ujú, pues te van a de repente decir algún comentario, tal, ¿sabes? Como muy buscadores de problemas, total, básicamente. Y luego, sí. pues bueno, lo típico, Es ¿no? que me los puedo imaginar Grafitis, perfectamente, vamos, los sí. estoy viendo. Pues eso, obviamente es gente que no, que a nivel escolar, pues fracaso, ¿no? En plan, o que se desvincula lo más pronto posible porque pues se dedican al trapicheo, estas Ujú, cosas. Entonces, bueno, pues me parecía interesante como hablar de estas balas perdidas también, porque creo que en el fondo, aunque a priori este tipo de perfiles parece que tienen como mucho ego, ¿no? En el fondo son porque son personas muy frágiles y que en muchos casos como que tienen como un pasado traumático. traumático o porque no se han sentido aceptados o por el motivo que sea o porque o sea, quiero decir, tienen el contexto socioeconómico no es el mejor, Mm, digamos, muy favorable, entonces como que desarrollan este tipo de enfado con el mundo, ¿no? sí, que creo que es súper común en la adolescencia, Justo. que es un momento súper vulnerable. Creo que representa una realidad súper unificada entre las distintas sociedades, ¿no? El adolescente que no se siente entendido, incomprendido, mala situación económica de la familia o social o lo que sea, se va por unos derroteros y no tiene a nadie que le ayude, nadie que le diga, oye, que por ahí no. Una red de apoyo. Claro, literalmente. Hmm. Y se convierte pues en esto, un poco el bola, ¿no? De... Claro, es esa idea de si, o sea, he hecho cosas mal o sea, hay algo malo en mí, estoy roto. Es como, Claro, ¿por qué voy a cambiar? es Mario Casas en 3.000%, un bruto, un bestia, Sí. literalmente. Y en el fondo por eso creo que es también importante como el reivindicar, ¿no? El perdonarse a uno mismo de que no somos a lo mejor nuestros errores. Porque Total. yo creo que parte de esta sensación mm, de desacato a la autoridad, ¿no? De nadie me va a mandar sobre mi vida, nace de que en el fondo sientes que no mereces convivir en sociedad porque hay algo malo en ti. Sí, algo que te hace diferente pero de manera negativa. Y yo creo que la diferencia ahí es lo que decimos siempre, no es lo que te pasa, sino lo que haces a raíz de lo que te pasa o con lo que te pasa. Y yo creo que esto es un poco eso, ¿no? Vale, he hecho todo esto mal o a lo mejor la vida me ha llevado a hacer estas cosas mal. Si eres un niño, no es Ujú. lo mismo las decisiones que tomas, bueno, a no ser que sea una cosa terrible, las decisiones que tomas no están meditadas como las de un adulto. Entonces, si tus circunstancias te han llevado por X camino,
todos esos errores te han construido y el evolucionar y el crecer y aprender de ellos es lo que hacen que hoy seas a lo mejor una persona excelente, con una inteligencia con 20 años a nivel emocional, incluso intelectual y de saber de la vida que cualquier otra persona, otro compañero tuyo u otro amigo tuyo no va a tener. Ujú. Pues el personaje de Cass es muy curiosa su evolución porque, claro, a raíz de encontrar pues esta red de apoyo, el empezar a sentirse comprendido por su entorno, porque claro, pues él su familia es muy desestructurada, Sí, pues a raíz de eso él mismo se da cuenta de que merece la pena, digamos, intentarlo, ¿no? El que no es como una bala perdida, no es un caso perdido. no, claro. Entonces, no sé, Te reencuentras, es que... Y por la bondad de las personas que tienes a tu alrededor, de que de repente recibes ese perdón. Exacto, justamente. O sea, era mi proceso mental, exacto. Sí, total, jo. Que a ver, que estoy como ejemplificando una serie que es súper juvenil y tal, como reivindicándola como si fuese, pero de verdad me No, parece muy representativo de lo importante que es el perdón, es básicamente. que es muy importante, es que es el motor de nuestra vida, yo pienso. Y como que hay que dejar el orgullo de lado y es que cuesta. Yo siento que muchas veces cuesta pedir perdón y me cuesta a mí, te cuesta a ti, nos cuesta a todos, pero es lo que hace que avancemos en nuestras relaciones, en nuestras vidas, más allá de hablar de nazis o de, ¿sabes? De una manera más personal, individual, yo creo que es el motor de todo. Y esa reconciliación, ese, no sé, lo veo fundamental. Sí, porque hay, o sea, hay gente que le cuesta, reconciliarse. ¿Algún caso que tenemos, que hemos pensado? Literalmente solo hemos puesto Kim Cattrall y, Y y Sarah Sarah Jessica Jessica Parker. Parker. Es que lo pensé ayer, dije, Dios, es que estás Sí. lo que les está A ver, costando. hay gente que no sabe el lore que hay. Vamos a un poco contextualizar. Ujú. El lore es el contexto, ¿no? Sí, o sea, es Sarah Jessica Parker, Carrie en Serie Sexo en Nueva York, Sexo en Nueva York, gran serie, años 90 2000. de HBO. Eh, Sarah Jessica Parker era la protagonista junto con otras chicas, entre ellas Kim Cattrall, que hace del personaje de Samantha en la serie. Chef Kiss, o sea, Samantha es Hmm. cine. ¿Tú quién eres? Bueno, nos estamos desviando un poco, pero ¿tú con quién más te Yo creo que identificas? sería Charlotte, de De las todas. cuatro. Yo creo Puedes que hacer un sí. mix. Hay gente que dice, yo soy un poco de Miranda, un poco de Charlotte, un poco de... Es que, ¿sabes qué pasa? Que las tengo un poco contaminadas por And Just Like That, Ah, ya. ¿sabes? Entonces ya no sé muy bien qué es lo que pensaba antes. Ya, es verdad que algunos han desdibujado, algunos personajes han Tú eres un desdibujado poco con... Samantha. Yo no soy... Bueno, no Yo sé. pienso que un A poco, ver, yo creo que soy muy Sarah, muy Carrie. pero tampoco No mucho, porque mucho, no, pero Carrie yo es creo un que poco soy tal. mix. Pero creo que tengo parte de Carrie, Mm, aunque reniegue de ello. O sea, a mí me gustaría como percepción que se sí, me percibiese como mix Miranda y Samantha. sí. Para mí sería lo ideal. Pero yo creo que la realidad es que soy más Carrie y... ¿Y Samantha quizá? Yo creo que eres Ca- Samantha. No, no, yo no veo Carrie, ¿eh? Yo te veo más Miranda también. Carrie Miranda, puede Sí. ser. Hmm. Yo es que siento que soy Charlotte y a lo mejor de Carrie tengo que me encantan los zapatos, me encanta la ropa, me Sí, pero encanta a nivel como de, de de personalidad. personalidad. Es que no lo sé. ¿Tú A qué ver, yo piensas? creo que sí que 100% Charlotte. Y quizá también Miranda, Un ¿no? poco. Charlotte Miranda, yo Pero diría, en Sex en and tu the City, caso. porque luego es que... Claro, todo esto, contexto es en Nueva York, porque es verdad Claro. que en Just Like That, No, hay Miranda, cosas en oye, que me el... gusta su trama con Che, a mí me hace mucha Sí, gracia. está muy bien, qué tal, pero es que no, no tiene mucho sentido lo que pasa después y sus procesos mentales, de repente es como que no hay nadie al Algunos volante. sí, o sea, el que se divorcia de Steve, por Que sí, ejemplo, eso sí, pero... ya. Y luego como que recula otra vez y como que yo no sé dónde va, Sí, como muy sin rumbo. sin rumbo Bala con... perdida. Total, seguro que No, ya se pero siente bala perdida. el personaje de 100% Mm, en And Just Like That. Bueno, volviendo al conflicto, volviendo, Kim Cattrall, Samantha, sí, Sarah Jessica Parker, Carrie. Carrie. Se termina Primera Sexo temporada. en Nueva York Bueno, el moñón en realidad empieza en la serie. en la primera temporada, porque la pagaban menos que a Sarah Jessica Exactamente. Parker. Después Yo de, pensaba que había sido más adelante, más fíjate. adelante ya fue como no podemos ni vernos. Ah, Pero ya se como, odiaban. claro.
Fíjate. O sea, empezaron como con esto de... Claro, porque el tema es que Sarah Jessica Parker se comenta la prota. Bueno, Y se convierte. desde el principio desde es como la narradora de la serie y ella cobraba más que el resto de sus compañeras. Y aparte que supongo que tendría más caché, ¿no? Era Bueno, más no conocida. lo sé, tampoco lo O era Kim mucho. Cattrall. Bueno, es verdad, claro, Kim Cattrall defiende que, claro, ella también era conocida. Sí, Bueno, la cuestión el es caso que es por cobraba menos. diferencias salariales, como que empezó a haber tensión entre ellas y pues explotó finalmente. Luego encima las otras se posicionan del lado De de, Sarah Jessica de Sarah Parker. Jessica Parker. A saber por qué. A ver, a todo el mundo le interesa tener de su lado a Sarah Jessica Parker, pero no sé hasta qué punto. También es que Ya. la otra está La estamos haciendo demonizando tela. a lo mejor, claro. Un poco. Es que Kim Cattrall, no sé cómo fue con Ya and Just Like That, el hermano de Kim Cattrall fallece y Sarah Jessica Parker escribe no sé si fue un comentario en Instagram o algo así, diciendo siento mucho tu pérdida, estoy contigo, lo que necesites, de verdad que estoy aquí, o algo así. Y Kim Cattrall salta y dice, no te acerques a mi puerca, Ya, sí. que no quiero saber nada de ti. No cuentan con ella para Just Like That. Esto no... Bueno, se dice que se lo propusieron, pero... Pero no, ella no quiere, Hombre, claro. O sea, a ver, que yo lo evidentemente. entiendo, pero es verdad que, pues es justo por lo que mencionamos este caso, que en el fondo el problema de base es que ninguna, o sea, las dos son muy orgullosas, cada una a su manera. Total. Entonces, quiero decir, hay gente, o sea, creo que la tendencia general es como, vamos a apoyar a Kim Cattrall, porque es como la que reclamaba Sí, condiciones justas para todas, porque era como, las cuatro somos las protagonistas, las cuatro tenemos que cobrar lo mismo, tal y cual. Pero luego, pues también es cierto que, ¿por qué a lo mejor las otras también se han alejado de ella? por algo será. Que yo creo que en el fondo, por eso te digo que es porque es muy orgullosa también. Y es como, es que yo soy Kim Cattrall, ¿sabes? Es un Vale, poco chica, pero parte es de que la eso. otra es Sarah Jessica Es un Parker. poco cesión de egos. Sí, totalmente. Que creo que es lo más complicado. Y en este sentido sí que veo... Es que yo sí que creo que la protagonista es Sarah Jessica Parker. Está muy bien que todas tengan un nivel similar y además las historias siguen a las cuatro y a mí me encanta. Pero la que te cuenta todo es Sarah Jessica Parker. Tú dices Sexo en Nueva York y no dices así, la protagonista Miranda. No, dices la A ver, es que protagonista Carrie. es complicado. O sea, yo creo que es muy coral. Porque si Pero quitas a no crees que una, tiene la serie se cae. una voz principal A ver, Carrie. sí, por lo que tú dices que es la narradora. Y es verdad que luego todas las historias se centran en ella, porque ella Claro, es... ella es ególatra, a Sí. más no poder, En la verdad, Carrie. esto da como para hablar un episodio de Ay, Sexo a en mí me Nueva York. encantaría, tenemos que hacer uno. Bueno, si nos decís que os gustaría que profundicemos en Sexo en Nueva York, nosotros encantados. Sí, Estamos como pensando también como hablar de series, concretamente, en plan, episodios especiales. sí, que creo que nos puede quedar súper guay. Sí. Tenemos mucho conocimiento de series. Hemos visto muchas. Lo tenemos ahí como en el tintero, ¿no? Para Ujú. hacerlo en el futuro. Pero bueno, pues eso, con todo este tema, el resumen es lucha de Lucha de egos. egos y ya está. Y así ad infinitum, Y al final, un perdón a tiempo, pues mira, a lo mejor tendríamos a Samantha en Just Like That, literalmente. básicamente. Es que reconciliaciones así, no sé, tenemos la de Kim Kardashian y Paris Hilton, que hubo movida que flipas con Pero ahora están ellas. reconciliadas. Ahora sí, ahora son amigas, Pero, se o sea, ¿por supone. qué se enemistaron? ¿O por La qué? movida fue que Paris Hilton, hija de Hilton, el de los hoteles, tenía mucho dinero, ¿no? Y ella se movía por las altas esferas de allí, de Los Ángeles, de Hollywood, tal. Como la niña Barbie, princesita, ¿no? Y Kim Kardashian, hija de este abogado tan famoso, tal, que bueno, Bueno, él Kim falleció. Kardashian. Kim Kardashian. En ese momento era hija de abogado, hija Ah, de... claro, antes de... claro, Vale, no había vale. pasado nada. Ujú. Ella era como la sombra de Paris Hilton, y la que siempre estaba a su lado. Ella era medio famosilla precisamente por estar a su lado, como a su sombra, ¿no? Y entonces pasó todo lo del el vídeo filtrado de Kim Kardashian, empezaron con el reality show y ahí hubo una lucha de egos. A Paris Hilton no le gustó un pelo que de repente Kim Kardashian tuviese más renombre que ella y que de repente las Kardashian pues en lo Es que que en cierto modo las Kardashian sustituyeron a Paris Hilton, ¿no? es que como que la utilizaron para escalar de alguna manera y ya la Sí, pero terminaron opacándola a nivel que... totalmente. Vamos, hundiéndola. Ujú. A ver, obviamente Paris Hilton sigue siendo Paris Hilton, pero... Pero no es lo que fue. Ahora Kim Kardashian sigue siendo Kim Kardashian y más de lo que fue, ¿no?
La cuestión es que se reconciliaron hace no mucho, salieron en un capítulo de Las Kardashian, me parece. No sé si ¿Ah, era de sí? Keeping Up o ya de Las Kardashian de Disney y Hulu, pero salieron juntas y tal, y como que la cosa está toda bien. Bueno, al menos a nivel de puerta para afuera. No sabemos si Claro, ahora vuelven a ser no sé amiguísimas. yo, no sé yo. Seguramente no, Pero es que pero son muy mayores es... ya como para, Oye, ¿qué ¿sabes? pasa? Pues mira, aquí en Cataluña está la Jessica Ya, Parker que tiene 60 palos las dos y ahí están ya estupendamente estupendamente ñoñistadas. moñadas. Eso es así. Ya. Pero bueno, es que lo de estas tampoco pasó nada más, creo. Ya. O como lo de Hailey Bieber y Selena Gomez, todo por un hombre. Hmm. Sin H, con N y con V, porque estamos hablando de Justin Bieber. Ya, yo es que creo, mira, justo, aunque ya hicimos el episodio de Envidia, yo ahí ¿Por metería dónde crees ingredientes. que hay envidia? Yo ahora estoy del lado de Hailey Bieber, ahora me encanta Hailey Bieber, no sé qué me pasa. A ver, yo estoy ya es opinión personal. A mí me gusta Selena, muchas de sus canciones me gustan, A mí siempre me ha encantado. pero ella a nivel persona no... Hay Ahí algo que no, no no me... te termina de encajar. No, hay una pieza que desconocemos que la vuelve como un poco turbia. Sí, a mí me pasa igual. Como un poco... Jolín, nos van a cancelar los fans de Pero que Selena, yo pero soy fan de Selena, o sea que a mí sí, siempre nos me ha gusta, pero yo encantado. creo que es un poco mosquita muerta, en cierto Ah, modo. pues fíjate que yo no la veo tanto así, la veo más como retorcidilla, ¿sabes? Como Sí, como un malintencionada. De hacer poco. las cosas No, como... con un doble sentido, Sí, por eso pues, te digo mosquita muerta. pero Mosquita Muerta no es más de... Mira, esta, que no toma La mosquita acción, muerta que no... no toma acción visiblemente, pero Ah, pero por detrás, tal, ¿no? claro, esa es la mosquita Sí, muerta. pues sí, pues Mosquita Muerta, pues sí, pues sí. Exacto. Fíjate que a mi Hailey Bieber me caía fatal. A mí, a ver, yo no estoy puesto como en Hailey, o sea, sé quién es por ellos dos, por Sí, Justin y por y por Selena, Selena. pero A mí no... ahora me cae muy bien, sinceramente. Yo creo que han hecho un rebranding también con A ella. ver, pero yo no Le lo ha caído sé. mucho hate, Sí. entonces siento que Dicen que sale copia mucho elegantemente. a Selena a nivel Eso dicen, no lo sé. publicaciones como hacia o Lo hacia, mismo. hacia algo Yo eso lo Selena. he visto también y yo pensaba, la Hailey esta. Por eso digo que yo creo que también hay un ingrediente de envidia, o bueno, no envidia, no sé. Es que es raro. O sea, yo ahora veo a Hailey con su marido, su hijo, su marca multimillonaria, megamillonaria de Road, con su no sé qué. Y es que la veo chill y a la otra la veo en Instagram el día que está en Coachella Hmm, Justin subiendo fotos con el Benny Blanco y digo ya, que todo es comercio, todo es estrategia de obviamente. comunicación, tal cual. Pero ahora, no sé, me gusta Hailey. A ver, quiero decir, es normal. Está No, no teniendo un pensé yo, ¿eh? rebranding Y sí, y te está convenciendo, no pasa sí, nada. Yo es que, no sé, también creyéndonos la historia pública de Justin Bieber y Selena casi como dos personas destinadas, ¿no? De alguna ya, es manera, que fue con duro un pasado eso, similar, en una relación que terminó de tal manera, tal. todo muy trágico. Sí. Y yo creo que Hailey como que ansía eso y tiene celos de eso, ¿no? Ujú. En plan... Yo creo Y por eso de... replica los comportamientos de Selena para intentar imitar algo que es que no, o sea, Yo pienso que no, es no, más una cuestión de aceptación pública, ¿sabes? Y de que la quieran ya que, hombre, es por... que Justin Bieber le hace bastantes feos, ¿no? Sí, pero bueno, no, ahora ya no. Ahora de repente ya es la queen. Bueno. Pero no lo sé, yo sé que pienso A ver, que... obviamente le habrán dado un toque de atención, ¿no? Claro, hombre, después de todos los vídeos dándole en la cara con la puerta de la furgoneta, pues digo yo, ¿no? Oye, Ya chaval, tocaba. Ya no solo en plan, quiero decir, incluso el equipo de Hailey dijo, guapo, en plan, para, literal. sí, puede ser, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es esa, pedir perdón, dejar de lado el orgullo y Ujú. avanzar. Y bueno, así como para rematar este A episodio, ver si nosotros somos capaces de pedir perdón y de aceptar el ujú, perdón. se nos ha ocurrido una especie de test de sorry not sorry, Ujú. en plan, lo siento, no lo siento, Demi Lovato, Demi temón. Lovato, referencias, tal. Y pues básicamente nos vamos a plantear una serie de situaciones y Ujú. tenemos que decidir si perdonaríamos o no perdonaríamos. Sí. Empieza tú si quieres, que tienes Empiezo más. yo. Pero más o menos estamos igual, ¿eh? Mira, aún así como ya juicy, Sí. suculentis. Que tu amiga empieza a salir con, digamos, tu ex o tu ex lío, o en plan, alguien con el que tú has estado o interesada, ¿no? En plan, alguien incluso que a ti te haya interesado. Tú, en ese hipotético caso, ¿qué harías? ¿Lo perdonas? ¿No lo perdonas? Ay, depende de la actitud de la amiga y depende de lo que tenga con esa persona. Y depende de
lo que me haya hecho esa persona. Si me la ha O sea, liado dependen parda, muchas cosas, pero así a priori, así a priori, sí, yo lo perdonaría. sí. Sí. En plan, tú dices, jo, es que este chico me encanta, me fascina, y tu amiga, Ah, ¿ah, bueno, es que es sí? diferente. Una cosa es el ex y otra cosa es como, ay, este chico me encanta, me fascina. A lo mejor el ex digo, "Uf, este Ambas cosas yo sinvergüenza". creo que son problemáticas. Sí, pero siento que diferente, ¿El ex ¿no? sí que lo perdonas antes que el interés o al revés? Si un chico me encanta, me fascina, y viene mi amiga y empieza a camelarle para liarse con él, y a ella le da igual, él, y al final se enamoran o lo que sea, me enfado con la amiga y me cuesta perdonar, ¿eh? O sea, más con eso que con el ex. Sí, porque el ex ya es ex, ya ha Es... pasado. Sí, Sí, ostras. el ex, bueno, si te Pero quiero interesa, decir, en ese contexto, es tu ex, se entiende que a tu amiga le habrás contado, pues es que me hizo eso es esto, me hizo no sé sinvergüenza, cuánto. tal cual. Y Pero tu amiga eso, aún así decidió creer que no. Y ya, no te estoy ni caso. pues yo es que prefiero perdonar eso porque es como, bueno, pues ella se lo ha buscado, ella sabe y también la retrata a ella como persona, porque una cosa es que luego me diga, ay, perdona, tal cual, pero bueno, ya sé cómo es y qué es lo que Ya. busca y qué tal, pues yo sinceramente la perdono, pero ya conozco una parte de ella que antes no conocía, que a lo mejor no me parece bien o no va en consonancia con mis valores, Ujú. ¿sabes? De la otra manera es como que vas a fastidiar directamente. Ya, puede ser. ¿Tú? Yo un poco creo que... Yo creo que sí que lo perdonaría en Mm. ambos casos. Si creo genuinamente que por lo que se ha surgido esa chispa, pues no es que no tendría por qué sentirme como... No, pero a malas. Es que si va a A ver, malas. si va a malas, o sea, De sí. ¿le quieres? De, Pues lo voy a tener yo antes. si es en ese Es sentido, que eso. obviamente no, pero si No, es si de... no, yo también lo perdono. O sea, por eso te digo que si de repente surge la chispa, se gustan, tal, pues mira, chica, ¿qué le vamos a hacer? Pues Pero hay yo. gente que ni siquiera, ¿eh? Ni aunque sea, digamos, de forma Pero es genuina. que eso habla más de los que no perdonan que de los que hacen. Siento. Ya, puede ser. Bueno, ¿y tú Bueno, qué tienes de premisas? acabas de conocer a alguien, Ajá, ¿vale? vale. Y tiene una salida de tono contigo. Ujú. Te habla un poco mal, tal. Esta persona está juzgada de por vida y luego te dice, ay, perdona, no sé qué. ¿Lo perdonas? O ¿Cómo? imagínate, os conocéis, Sí, ¿vale? Tú no conoces a la persona mucho, tal, un ajá, amigo de un amigo o lo que sea, ¿no? sí. Y empezáis a hablar. Ujú. Y a lo mejor a ti se te cae algo al suelo y te dice, de verdad, tal, no sé qué. Ah, como una contestación que te quedas como para Como un poco, sí, atrás. que dices en tu cabeza, uy, ¿de qué va? Dice, ay, perdona, ¿qué tal? A ver, sí que construiría inevitablemente un prejuicio ya en torno a esa persona. Sí, bueno, Me yo ya. costaría acercarme a esa persona y si eventualmente como que intimamos y tenemos más relación, sí que tendría siempre el pensamiento intrusivo de estoy en, o sea, quizá en un momento dado me pego una contestación que me quede de culo. Pero luego en verdad lo pienso y digo, o sea, a efectos como reales de si me pasara, Ujú, yo creo que tiraría para adelante igual, ¿eh? Diría, qué circo. ya, Pero seguramente diría, bueno, pues ya está. Parte de su... sí, de es su su... personalidad. Sí. Yo no lo Si sé. pienso fríamente, no. Pero Sí, si pienso en la realidad, yo creo que sí. sí, lo Sí. dirías, venga, va, pues ya está. Yo no lo sé, ¿eh? Es que creo que sí que crearía como algo en mi mente de... Es que no sé si me compensa, si lo veo más repetido y dependiendo de si de cómo es la situación y de qué es lo que ha pasado, pues a lo mejor digo, o sea, no pasa nada tal, pero sí en mi cabeza crearía totalmente un personaje de su propia personalidad. Mira, parecido a esto de arranques raros. Ujú. La persona que de repente evita cualquier conflicto contigo, no sé qué, no sé cuánto, y de repente, ¡pum!, explota y te suelta todo. Y luego te pide perdón. Bueno, eso puede pasar o no, pero ya en sí esta, digamos, actitud contigo, Sí. a mí ya me parece no perdonable, en cierto modo, porque es como, ¿por qué no me lo has contado Es que a antes? mí me... En vez de echarme toda la Es que chapa. sí me ha pasado. Es que eso, como que se puede perdonar, lo perdonas, porque irremediablemente es algo que no tiene como mucho peso, no Hmm. te está matando, pero yo creo que no lo olvidas. O sea, es como que eso ya cambias la relación, pones distancia. Claro, porque son errores que si tú hubiese dicho en el minuto 1, oye, esto que O hiciste el esto, otro día me molestó tal. claro,
en vez de guardarte todo guapa y luego decirme, pues es que hiciste esto, O no me ha gustado esto, que ya casi ni te acuerdas de lo que has ¿Qué hecho. dices? Perdón. Total. Es como, ¿pero de qué me estás hablando, chica? Si pasó Total. hace 3 años, pues. Sí, eso es fatal. Y si, por ejemplo, una de estas amigas o amigos, tú tienes algo en el diente y no te lo dice, y vas por la vida en un contexto social sonriendo con la lechuga en el diente, que todo lo que se te ve es la lechuga en el diente. Ya, a ver, es que está esta cosa de la regla de los 10 segundos, que es como si te lo puedes quitar un defecto, te lo puedes quitar en menos de 10 segundos o algo así, como que es Hay que correcto, decirlo. es adecuado decírselo a la otra persona, pero si es rollo, ¿qué ropa llevas? Qué feo, o Eso algo fatal. que no pueda cambiar en ese momento, No se dice. fatal. Entonces, en este caso, yo es que siempre lo digo, Yo en plan, también. ay, tienes algo en el pelo, o Tienes tienes... esto tal, tienes no sé qué. Es que hay que decirlo. Porque si no, Entonces tú no lo perdonas. En plan, guapo, me has visto con me una has cara... visto, no, yo me lo quedo en el registro. Y digo, uy, esta, que no me ha dicho Ya, en que el voy fondo con es el porque chocolate. te quiere ver con el chocolate, te Claro, quiere ver... quiere que la gente me vea con el chocolate. O sea, Sí. fatal. Y, por ejemplo, que alguien desvele un secreto o detalle tuyo que comentaste en confianza, ¿sabes? Uy, eso O fatal. sea, además, rollo lo típico de que te enteras de rebote. En plan de... Uy, muy Se lo mal. dices a una amiga, en plan, oye, no sé qué me ha pasado de esto, no Sí. sé qué sé cuánto, que puede ser un súper secretísimo, no tanto. Y luego el tiempo, como que todo el mundo presupone ese escenario, Ya te lo esta cosa saben. tuya que tú Y no. dices, ¿cómo he llegado ahí? A mí me ha pasado, yo he sido la que ha contado algo sin darse cuenta de que eso era como una cosa muy privada. Hace años. Me pasó un par de veces de. Porque yo hablo mucho. Ya, Entonces de bueno, es verdad que, repente claro, depende, no me doy cuenta, no siento que eso a lo mejor sea sea algo que para tal. algo Y más digo, "Uf, íntimo para alguien, ya la he ya. liado, tal". Y eso fatal. Es que yo me siento muy mal con Y en ese. ese caso sí que esperas un perdón. O sea, Hombre, yo que lo te acepte el suplico, perdón. total, yo lo suplico el perdón, pero porque eso sí que tuve que aprender de, tía, date cuenta qué tal. Pero si pasa y encima me entero de rebote y la persona no me lo dice, porque yo siempre hago la de, si se me va algo o digo algo que no debo o que no sé si debo decirlo, imagínate, tú me cuentas algo y yo le digo a X y me doy cuenta y digo, me voy a ti y te digo, oye Dani, que he contado esto, tal cual, necesito ir a la persona y decirle, he hecho tal, pero si encima no te enteras y te enteras por otros, qué cuadro también. Es que sí, Es que te quedas con una perdono, cara en plan de... perdonas, pero eso no se te puede olvidar porque entonces estás siendo tonto, ¿no? tampoco O hay que por lo dejarse menos, pisar. o por lo menos olvidas con el tiempo a raíz de actos positivos o de que te sientes cuidado o querido por esa persona, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves? O sea, lo veo en realidad bastante parecido a ti en ese sentido, porque creo que al final, quiero decir, es que, o sea, tampoco puedes Perdón, Dani. omitir esta situación porque es que a ti te ha resultado como hiper incómodo, ¿no? O sea, ya no solo porque es algo íntimo tuyo, sino como el que se banalice a lo mejor sobre ello, porque ya que lo sepa gente que no contabas con ello, aunque tú Ya, lo hubieses contado más adelante, por lo que fuera. pero es que la situación no es plato de buen gusto. Pero yo Sí. creo que esta es como la más común. De todas las que hemos planteado, esta me parece muy común. O bueno, yo tengo otra, muy común, A ver. que es que quedas con alguien y llega media hora tarde y luego te dice, ay, no, y te dice todo el rato, sí, en 5 estoy, en 5 estoy. Nosotros somos un poco esto. Vale, Dios. No, sí, Somos nosotros literal, ¿eh? literal, literal. Pero si eres la otra persona, bueno, yo no hago eso, yo digo, llego tanto tarde. O sea, tú dices la verdad. Oye, Sí, mira, no he salido de casa todavía. sí, yo lo digo. Y es verdad que yo me esfuerzo mucho por llegar a la hora, siempre llego como 3, 5 minutos tarde, nunca más. Pero lo digo, me ha pasado esto. Yo uso mucho la de ya estoy en el metro. Sí, ay, no ha pasado el bus. Yo eso lo hacía un montón. Sí. Ahora ya no lo hago, Uy, ahora qué ya lento soy. va, madre Uy, mía. un atasco de aquí a Tocha. A ver, ya. Increíble, es que Y en muy verdad, mal. luego, ¿con qué cara pides, o sea, pides disculpas, o sea, ¿cómo se dice? Pides Sí, disculpas. sí, Ah, en plan, sí. sí, sí, Me he rayado. Que eso, que con qué cara pides disculpas, en plan de... total. Y que luego Porque te en el pasa de verdad, fondo si te pasa de verdad es un cuadro, porque entonces ya dices, madre mía, es que no se va a creer que me está pasando de es como lo verdad. del lobo de... Total. Que al final, Al que final te sí, come el lobo. al final te come el lobo guapa, por no haber dicho la verdad. Bueno, queridos, Sí. yo creo que con esto
y un bizcocho. Sí, yo creo que sí, porque si no va a quedar muy largo. Sí. Teníamos un montón de situaciones Pero más, creo la que nos ha verdad. quedado súper dinámico hoy, ya veremos. A ver Hemos qué hablado tal. muchas A ver si cosas. os gusta. A ver si Sí, tenemos estamos feedback como de alguien. explorando diferentes Sí, formatos. este formato a mí me ha encantado, el saber qué va después y ir como poquito a poco, no sé, me ha gustado mucho. Sí, como menos monográfico quizá. Sí, hablando entre nosotros, bueno, ya nos decís. A ver, que en realidad quiero decir, ya, o sea, con este podcast tampoco vais a descubrir América. América, no vamos a No. descubrir el perdón mucho más allá, o sea, porque es una realidad que existe. Nosotros Total. comentamos algo que es, que lo vemos, que lo Nosotros observamos. comentamos. Damos opinión. Exactamente, Todo comentarista, opiniones. comentamos. Ujú. Así que nada, Así que nada. a que tengáis un buen par de semanas y nos vemos en el siguiente. Ale, Adiós. chao.